para tranquilizaros a todas, ayer Asunción Sánchez Aldana, lo digo por si teméis por su estado de salud, está perfectamente bien, estaba en la romería de Santa Faz comiéndose el queso y el jamón serrano de las usuarias, y esto es literal, de las usuarias y de los usuarios del Centro San Rafael. Yo no voy a ponerle una moqueta a Silvia, es su obligación que esté aquí, quiero decir, no es una heroicidad. Debería estar Asunción Sánchez Aldana, pero ya sabemos que se amaga, que se esconde, aunque diga en su eslogan de campaña cara a la alcaldía de Alicante: tu ilusión, nuestro compromiso. Si le damos la vuelta al eslogan, la falta de ilusión sería la falta de compromiso. Y en nuestro colectivo me parece que la ilusión no se la podemos brindar por todas las falacias, entelequias y aberraciones. El copago es una anomalía absoluta del sistema. Yo sé que Silvia tiene que nutrirse de los argumentarios para defender lo indefendible, pero yo la pregunta que le lanzo a cualquier representante del Partido Popular, a cualquier persona que vota al Partido Popular, aparte de exigirle una responsabilidad de ciudadanía con lo que vota, es también apelar a su propia conciencia y a su propia ética. Esta ética que a veces se escribe con H, pero que en nuestro colectivo, que es un colectivo preferentemente digno, nadie tiene que deciros lo que es la dignidad, nadie tiene que venir a deciros, a contarnos lo que es la dignidad, pues se apelaría a la ética. Si uno no está de acuerdo con todos los dictados y todas las políticas restrictivas de recorte de su formación política, de su credo, de su ONG, de su plataforma, de su asociación, pues se sale uno y ya está, y Santas Pascuas y alegría. Eso se llama coherencia personal. Sobre todo cuando estamos hablando de un asunto tan grave. Estamos hablando de un asunto que está abocando a gran parte de la ciudadanía a las invisibles, a los invisibles, a la exclusión social, al destierro social. No es una hipérbole, aunque mi padre sea sevillano, no es una exageración decir que las políticas del Partido Popular están provocando genocidio social. Son muchos los datos, a pesar de la opacidad a la hora de ofrecer la administración esos datos, son muchos los datos que de manera fehaciente demuestran que hay muchas personas que se han quedado ya colgadas, que no forman parte ni son usuarios o usuarias de esos recursos, o que directamente se han muerto sin percibir ningún tipo de ayuda. Aquí hay una entelequia argumental que es a la que siempre alude el Partido Popular, ¿no? Y muchas veces nos creemos los palabras del Partido Popular, y los palabras como que el copago, eso también forma parte de los argumentarios que suministra el Partido Popular, el copago es el ejercicio o la práctica más democrática, y nos hablan incluso de una fiscalidad progresiva donde los más pagan menos y los menos pagan más. Bueno, pues solamente hace falta remitirse al caso de Rodrigo Rato para que se les caiga este castillo de corrupción. Y digo que es una auténtica aberración y que provoca genocidio y exclusión social el tema del copago, porque de lo que ha dicho Silvia, y no se lo atribuyo a Silvia, sino se lo atribuyo al argumentario totalmente tóxico y desinformador que suministra el Partido Popular, el copago es una auténtica brutalidad. Una auténtica brutalidad porque se dice, una de las historias que se utilizan, que se esgrimen para argumentar el copago desde las posiciones del Partido Popular, y de una manera también más laxa, pero también están ahí la gente del Partido Socialista, es que hay que contribuir con los recursos para la sostenibilidad del sistema. Que le digan a las familias que tienen que contribuir a sostener el sistema es como decirles tontas o tontos. Si queréis utilizamos aquello de Mediamar, yo no soy tonto. Bueno, pues precisamente eso, yo no soy tonto. Son las familias, desde los tiempos del 76, 77, 78, las que han creado el tejido social de recursos que ahora mismo, en mayor o menor medida, hay en el panorama patrio español. Son las familias las que, cansadas de que sus hijas y sus hijos estuviesen estigmatizados socialmente, se echaron la manta a la cabeza y comenzaron aquellos centros embrionarios, aquellos locales, aquellos garajes que servían a veces por la mañana para guardar los coches y por las tardes para llevar a sus hijos o a sus hijas. Son las familias las que han creado ese tejido social. Y eso es responsabilidad de cualquier administración. Una responsabilidad que la administración
nunca ha asumido y han tenido que asumir las familias. Con lo cual, en fin, como el gallo de Morón, cacareando y sin pluma, que no nos insulten la inteligencia. Una vez que la administración, tanto la administración socialista de sus tiempos como la administración popular, que parece que ya llevan más de 10.000 años en el gobierno, a ver si los podemos votar ya el 24 de mayo, para que esto pueda girar, para que esto pueda cambiar. Una de las premisas fundamentales es que, y aquí soy, como diría aquel, en el asunto del copagament, soc irreductible, soc irreductible. En el asunto del copagament se vulnera el principio de equidad, se vulnera el estatuto de la discapacidad, se vulnera la propia Constitución española, esa que luego sacan pecho los patriotas de pacotilla para defender, ¿no? En el día señalado del 6 de diciembre. El sistema social, el sistema de servicios públicos, algo que no se ha dado, que todavía es un paradigma a alcanzar, pero que no se ha dado, porque hay también innumerables casos que podemos ir relatando, y prometo no extenderme más, que demuestran la asimetría territorial, es decir, que no es lo mismo nacer en Moixent con una diversidad funcional que nacer en Cocentaina o que nacer en Aspe, donde el ayuntamiento, por ejemplo, para poder equilibrar las balanzas de las gestoras y de los gestores, de los ocupacionales, de las residencias, etcétera, es quien pone ese dinero extra, el propio ayuntamiento, no siendo competencia municipal, para que ninguna familia deje de llevar a sus hijas y a sus hijos a esos recursos que no son públicos, que ya han sido y están siendo costeados desde tiempos inmemoriales, desde aquel local que os decía anteriormente, que por la mañana era garaje y por la tarde era centro de no sé qué. Bueno, pues ahí, a ese modelo de servicios públicos hay que llegar. Y luego, en el tema meramente filológico, en el tema estrictamente filológico, el copagament es una mentira. Silvia y votantes del Partido Popular que pueden haber aquí a millones. El copagament es una mentira. Y es una mentira por un asunto clarísimo. En todas nuestras nóminas, si todavía tenemos la dicha de tener una nómina, hay una, por supuesto, bueno, pues hay una sustracción, en ocasiones, y viendo las prácticas de los sucesivos gobiernos, es un robo a mano armada, es un hurto, pero en fin, el tema impositario funciona que yo cobro un dinero, a mí me sacan un dinero y ese dinero va a una arca común, a una hucha común para financiar y sostener el sistema público. El sistema que garantiza que yo no sea un estigmatizado social y que pueda tener oportunidades análogas o parecidas a cualquiera de vosotras o a cualquiera de vosotros. Bueno, ahí ya se establece un pago de esa sustracción de nuestra nómina. Ahí ya hay un pago. ¿Alguien ha tenido posibilidad de acceder a cualquier recurso, llámese centro ocupacional, llámese centro de día, llámese pisos tutelados, llámese residencias, ha tenido acceso a ese recurso de una manera gratuita? ¿Alguien ha podido llevar a sus familias a esos centros y le han dicho en el centro, no pagues nada? Això pago. ¿No? Hemos tenido que contribuir, le hemos llamado en ocasiones una cuota, en otras ocasiones le hemos llamado un bono, en otras ocasiones le hemos llamado una contribución, el DOCUM de no sé qué, pero siempre se ha tenido que pagar. Ya llevamos 2 pagos. Esto me parece perogrullo decirlo, pero joder, cuando uno escucha ciertas cosas dice, bueno, pues habrá que repasar el ABC de las cosas, ¿no? Cuando hemos llevado a nuestras familias a esos centros, y hemos hecho un segundo pago. Ya es un repago. El pago por ciudadanía, por haber nacido aquí, no en Burkina Faso, y el pago en forma de cuotas, ya son 2 pagos. Bueno, pues la barbaridad valenciana del Partido Popular y del señor, perdonad que con algunas R's tengo frenillo, Alberto Fava, dice que no contento con eso, vamos a inventarnos algo. Vamos a inventarnos algo para estrujar, para asfixiar más todavía las economías esquilmadas. Yo sé, por ejemplo, lo que tiene que costear Carmen y Pau al mes, el tema de Pau. Y además hay algunas auténticas locuras en fin, batidos proteicos de estos que son una barbaridad, etcétera, ¿no? Bueno, el Partido Popular, ha dicho
alguien que no diga Partido Popular, pero en fin, es el Partido Popular, sí, termino. Vamos para Sí, es que luego, como no voy a tener mucha oportunidad de intervenir, seguro. Tenemos opción a que el público también hable, sí. que es tiempo de intervención. Bueno, termino con el relato de las cosas para que tampoco, en fin, se nos olvide. Se presenta un recurso en el TSJ de la Comunidad Valenciana. El TSJ de la Comunidad Valenciana dice, bueno, no solamente la Administración de la Barbaridad Valenciana no tiene competencia para aplicar este copago, sino que además éticamente es reprobable, lo dice el propio fallo, la propia sentencia. Dice, bueno, no pasa nada aquí, no pasa nada, nos inventamos una tasa. Ahora le llamamos tasa. Una tasa que Paloma técnicamente lo podrá explicar muy bien, tiene todos los visos de ser una auténtica ilegalidad. Pero mientras esto se resuelve, la tasa ya se está viendo.